Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Hola amigos, apreciados estudiantes de la Biblia, queridos maestros de la escuela sabática, bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. En el tema de hoy haremos un breve repaso de los principales temas que plantea el apóstol Pedro en sus 2 epístolas. Nuestro principal objetivo será, número 1, reflexionar sobre los principales temas teológicos presentados por Pedro y analizar su armonía con el testimonio del resto de la Escritura. Número 2, motivar para que estas enseñanzas nos ayuden a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y confirmen nuestra certeza de la segunda venida de Cristo y la promesa de la vida eterna. Después de haber estudiado estas 2 epístolas y al hacer ahora una lectura pausada de las mismas, nos podemos dar cuenta que Pedro hace hincapié en 5 áreas de la teología cristiana. Número 1, el papel central del sacrificio sustitutivo de Cristo para nuestra salvación. Número 2, la conducta piadosa como debida respuesta al juicio venidero. Número 3, la esperanza del pronto regreso de Cristo. Número 4, el plan de Dios para ordenar la sociedad y la iglesia. Y número 5, el rol de la Escritura en nuestras vidas. Pasemos entonces a revisar cada uno de estos aspectos. Así como en todas las Escrituras, Pedro también presenta a Jesús como el centro de nuestra salvación. A través de su epístola encontramos una cantidad significativa de versículos que asocian los sufrimientos de Cristo con el precio pagado para obrar nuestra redención del pecado. Pedro usa las figuras de los servicios del santuario del Antiguo Testamento y el lenguaje de la redención para dejar en claro el costo de nuestra salvación. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este texto es una clara alusión a los servicios del santuario, donde la sangre de un cordero sin mancha ni defecto era rociada en el santuario. Recordemos que el cordero simbolizaba a Jesús, quien moría en lugar del pecador. En los versículos 8 y 9 se nos recuerda la importancia de creer en Él para obtener la salvación de nuestras almas. Textualmente leemos: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y el punto central de nuestra redención está presentado en los versículos 18 y 19, donde Pedro, de una manera magistral y hasta poética, expresa la esencia del plan de salvación. El texto dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos estos textos nos recuerdan las gloriosas palabras proféticas de Isaías 53, donde leemos: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pedro usa un lenguaje similar cuando dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro 2, versículos 22 al 25. De esta manera queda muy claro que el pecador nada podía hacer para salvarse, y que la única manera de redimir al pecador era ofrecer una vida a cambio de otra. Pero no cualquier vida, porque la única vida en condiciones de pagar el precio por toda la humanidad era la de su Creador. Mediante su preciosa sangre, Dios redimió la raza humana de la maldición de la ley, al convertir a Jesús en maldición en la cruz por nosotros, nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 13. Es por eso que el evangelista Lucas, refiriéndose a Jesús, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Es por esta razón que al hacer estos comentarios con los alumnos, dediquen varios minutos para reflexionar en cuanto al costo de nuestra salvación y respecto a por qué la vida de Jesús fue la única capaz de pagar el precio por la redención de toda la raza humana. Esta reflexión nos debiera llevar a considerar otro tema que Pedro presenta como una reacción frente al maravilloso plan de salvación. Me refiero a la conducta piadosa del cristiano, no para obtener la salvación, sino como una respuesta de amor al maravilloso amor de Dios. Pedro exhorta a vivir una vida santa, y esto porque Dios es santo. El plan de Dios era que su pueblo fuera santo, así como Él es santo. Un tema que también menciona Pedro, así como lo hace el Antiguo Testamento. En 1 de Pedro 1, versículos 15 y 16, leemos, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y entonces, a través de sus cartas, Pedro provee algunos detalles en cuanto al tipo de comportamiento apropiado para aquellos que son santificados. En 1 de Pedro 2:1 dice que los cristianos deberían desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las calumnias. En el capítulo 3, versículos 8 y 9 de esta primera epístola, exhorta a tener unidad de espíritu, amor los unos por los otros y una mente humilde. Y en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7, continúa apelando a tener bondad, piedad y amor. De hecho, deben mantener amor constante, nos expresa en 1 de Pedro 4, versículos 7 al 11. Por último, Pedro insta a sus lectores a echar todas sus ansiedades sobre Jesús. De este modo queda claro que un cristiano redimido debe abandonar su vida pasada y vivir para Dios y el prójimo en santidad, no para salvarse, sino porque ha sido redimido por el sacrificio de Cristo. Pero además de esto, Pedro deja en claro que el comportamiento cristiano también es una cuestión que se relaciona con el juicio. Dice claramente que Dios juzgará las acciones de todos nosotros. Así, un cristiano debería vivir una vida de santidad. Pedro enfatiza en ambas epístolas el juicio de Dios y el comportamiento cristiano. En 1 de Pedro 1:17 dice que Dios juzga a todos, sin acepción de personas, según la obra de cada uno. Y en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11, complementa este tema diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Este llamado a vivir en santidad
Es algo totalmente lógico para aquellos que se están preparando para recibir a Jesús en su segunda venida y para ser moradores de los cielos nuevos y tierra nueva que se les promete a los redimidos. Es por eso que Pedro exhorta a los cristianos, pese a sufrir persecuciones y padecimientos, a vivir en santidad, porque la venida de Jesús está cerca y la promesa de la redención pronto se cumplirá. Pedro anima a los creyentes a pensar y a considerar la recompensa futura que les espera en el cielo. Dice que los cristianos tienen una herencia incorruptible en el cielo y que en este mundo solamente somos peregrinos. Por lo tanto, no deben hacerle caso a los burladores que se mofan de que la venida de Jesús no se ha cumplido, porque la aparente tardanza se debe solamente a la misericordia de Dios, que ha continuado dando tiempo y oportunidad para que muchos más procedan al arrepentimiento y puedan ser salvos. Pero asegura que el día del Señor finalmente vendrá como ladrón de noche y deja muy en claro, aunque de una forma bien cruda y sin ambigüedades, el destino de cada uno de los seres humanos conforme hayan o no aceptado el plan de salvación. El versículo 10 de 2 de Pedro, capítulo 3, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, y que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, nos dice el versículo 7. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, nos dice el versículo 13. De esta manera Pedro se enfoca en el aquí y el ahora y en la vida cristiana práctica, entre tanto que mantiene ante sus lectores la esperanza de la venida de Jesús y la vida futura que les espera. Es por eso que, sin desechar lo que vendrá en el futuro, también Pedro entrega consejos prácticos acerca de la importancia del liderazgo del gobierno y de la iglesia, y cómo deberían responder los cristianos a ambos, entre tanto esperan la venida del Señor. En 1 de Pedro 2, versículos 11 al 21, entrega una serie de consejos sobre cómo debemos relacionarnos con los gobiernos y cuáles deben ser las actitudes entre los esposos y esposas, amos y criados, y el comportamiento de los líderes cristianos en la iglesia. Pedro, así como el apóstol Pablo, dice que las autoridades terrenales han sido puestas por Dios mismo para actuar como freno para aquellos que hacen maldad. En los versículos 13 y 14 de la primera epístola de Pedro y del capítulo 2 dice que por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. De este modo, Pedro presenta la idea de que un buen gobierno debería preservar la ley, el orden y la seguridad. Y en ese sentido, un buen gobierno es una de las bendiciones que Dios ha dado a la humanidad. Del mismo modo, Pedro espera un buen gobierno eclesiástico, donde los líderes son siervos y servidores de la grey, guiados y dirigidos por el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 5:2 exhorta a los líderes diciendo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Este es un importante llamado que Pedro hace a los líderes de la iglesia, así como él lo recibió directamente del Señor Jesucristo cuando le dijo: apacienta a mis ovejas. Otro tema importante y que enfatiza Pedro en su epístola es la necesidad de confiar plenamente en las Sagradas Escrituras y en la necesidad de estar atentos a ellas como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Constantemente cita a los profetas y los escritos de los apóstoles como una salvaguardia de los falsos maestros que intentan engañar a la grey de Dios, introduciendo herejías perniciosas en el seno de la iglesia. Pedro plantea la razón de sus escritos, asegurando que lo hace para que tengáis memoria
de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Gracias a Dios que nosotros tenemos hoy ambos registros para nuestro beneficio. El de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y el de los apóstoles del Señor, es decir, el Nuevo Testamento. Y a esto Pedro le llama la palabra profética más segura. Textualmente leemos: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sin embargo, en 2 de Pedro 3:16, Pedro advierte a sus lectores que, aun cuando la Escritura es la fuente de la verdad, sin una atención cuidadosa al mensaje que el Espíritu Santo desea que entendamos, la fuente de la verdad misma puede ser mal interpretada, y esto puede llevar a consecuencias terribles. Refiriéndose a los escritos de Pablo, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es por eso que estas palabras debieran ser un buen recordatorio para nosotros ahora, acerca de los principios básicos para estudiar la Biblia, entre los cuales podemos mencionar: número 1, deberíamos leer todos los pasajes de las Escrituras con oración. Número 2, al estudiar un texto debemos prestar atención al contexto dentro del capítulo, el libro y la Biblia entera misma. Número 3, preguntarnos: ¿de qué estaba hablando el autor específicamente cuando lo escribió? Y entonces deberíamos leerlo a la luz de las circunstancias históricas en que fue escrito el versículo. Número 4, debemos leer la Biblia en búsqueda de aprendizaje espiritual y conscientes de que la salvación otorgada gracias a la muerte expiatoria de Cristo es el centro del mensaje bíblico. Y número 5, debemos leer la Biblia en el contexto de nuestra propia vida. Debemos preguntarnos: ¿qué verdad desea Dios que recibamos? ¿Cómo podemos aplicar la palabra de Dios a nuestra propia vida de manera que sea una contribución positiva para el reino de Dios? Finalmente, en relación a este tema, permítanme recordarles que Pedro nos exhorta a considerar las Escrituras como la palabra inspirada de Dios y máxima autoridad para el cristiano fiel. La palabra de Dios no es una iniciativa humana, sino que vino por revelación divina mediante el Espíritu Santo que trabajaba en la mente de los agentes humanos. Por lo tanto, podemos confiar en ella como fuente objetiva de la verdad. Fue registrada y preservada especialmente para beneficio de aquellos que vivirían en el tiempo del cumplimiento de las profecías, es decir, para cada uno de nosotros. Estimados amigos, esto es todo por hoy. Mi deseo es que tengan un excelente estudio con sus alumnos y que puedan tomar las mejores decisiones que los llevarán a la vida eterna. Hasta aquí el estudio de las epístolas del apóstol Pedro, y si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en un nuevo estudio de la palabra de Dios.